todos disfrutando de este día de asueto, este día libre, parte de los 21 días feriados que hay en Puerto Rico y que en realidad cuando llega ya sabemos que es Navidad, que llegó la Navidad, ya la semana que viene es la semana del pavo. Ya yo fui ahorita con mi señora, vienen parte de nuestros hijos para Acción de Gracias a hacer las compras de la cena de Acción de Gracias y de la semana, las chulerías, los dulcecitos. Dicen que uno engorda en la semana de Navidad de Thanksgiving 3 libras. Y después si usted le suma las 3 libras de Navidad y las 3 libras de Año Nuevo y Reyes, usted termina inflado con 10 libras más cuando entre. Todo el mundo va para los gimnasios y todo el mundo se pone a dieta. Pero hay que gozárselo. Ay, la vida es corta, olvídense. Bueno, vamos a empezar con las noticias y tenemos noticias de todo tipo y todo tamaño. Vamos con la principal. Sigue la guerra loca del gobierno contra Luma, contra Genera, todo lo que da. Y me refiero al gobierno, no es solamente Fortaleza, estamos hablando del negociado de energía de Puerto Rico, que es un brazo operacional de Fortaleza, aunque tenga independencia de ley y todo eso. Y ahora le caen arriba porque supuesta y alegadamente, pidieron un aumento de sueldo, no un aumento de sueldo, un aumento para pagar las mejoras y les dijeron, no, 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 no hay manera, ni te atrevas, no way. Y pues ahí estamos. Con esa nada más tenemos para entretenernos un buen rato. Dice el vocero, página 6, Genera quiere que los consumidores paguen por las inversiones millonarias. Hello, no es que Genera quiere. Toda la vida los consumidores pagábamos por las inversiones millonarias. Estuviera la UTIER mandando o estuviera Genera o Luma. Nada más que requiere 767 millones, lo que va a requerir un aumento promedio adicional al que ya nos espetaron en septiembre de 4 centavos para pagar las pensiones Viagra, adicional de 19 centavos en promedio por factura por casa. Y por ahí vamos. Esto es parte de lo que yo les dije. Tarde o temprano aquí tiene que haber alguien en la Junta de Control Fiscal que determine esto se tiene que acabar. No hay manera que Puerto Rico pueda gastar millones en honorarios de abogados, en litigios tontos, en tira y jala, en unos contratos que están protegidos por el ente federal, la Junta, y que no van a ser, podrán escribir 1000 veces que están cancelados y no van a ser cancelados. Y seguimos perdiendo tiempo. Se atrasa más el plan de ajuste fiscal. Los bonistas se encocoran más. Esto es una locura, es una demencia. Pero ahí está. ¿Por qué? Porque crearon un monstruo de 7 cabezas. Miren, Fortaleza, el negociado, el sal de energía, Cámara, Senado, Luma, Genera, la Junta, la juez Swain. No hay manera. No hay manera. Aquí lo que tienen que nombrar es un síndico o sencillamente agarrar todos los poderes y decirle, mire, esto es para adultos, quítense del medio, esto es el sujeto y el predicado de un procedimiento de quiebra, ustedes están estorbando y lo que diga la Junta y lo que hagan se va por ahí para abajo. Ya está. Pero nos afecta porque te dice, pero no me subió la luz hoy. Prepárese, que se la van a subir, se la van a espetar el año que viene.
a pesar de que dijeron que no, que nunca, jamás, sobre el dead body, como el caníbal que decía en campaña del año 2004. Yo pensando en subir un IBU, en meter un IBU. No, hombre, esos son los republicanos. Y nos espetó primero 6 pulgadas y después y se rió y después nos espetaron 11 pulgadas y media gracias a Carmen Yulín Cruz. Son las cosas. Así que esa es la primera. Y hablando de la Junta en su informe, que hay una cosa que logró y es unir a todo el mundo, por lo menos en términos verbales. Usted oye al presidente del Senado, usted oye a la gobernadora, usted oye a la oposición, toda, y todo el mundo está de acuerdo que esta gente hay que sacarlas de Puerto Rico. Pero no hacen mucho. Siempre decían que el puertorriqueño es sumiso, ¿no? No hacen mucho. Y en ese informe donde dijeron Puerto Rico se muere sin nosotros, dice Mr. Mujica, el cabildero mayor, esto es un gobierno de cabildero, hasta el federal, ¿no? Pide a Puerto Rico que adopte una reforma presupuestaria sólida y acelere los retrasos de casi 3 años en la publicación de estados financieros auditados. Era lo que yo le decía esta mañana a Normando. ¿Cómo? Después de 10 años, estos títeres que tienen poder para todo, nos vienen a decir que es que no tenemos una reforma presupuestaria sólida, que ellos muy bien por decreto la podían haber hecho, y haber exigido ellos mismos, haber cogido el control de la contratación de los informes financieros y haberlos hecho en 1 año. O sea, después de 10 años nos dicen eso. Pues han admitido que son unos imbermes imbéciles e incompetentes. ¿Quién más? Nadie. Solamente ellos. Ellos son el alfa y el omega del poder en Puerto Rico. Ellos pueden hacer lo que les dé la gana. No tienen quien los fiscalice. La prensa no tiene el menor interés en fiscalizarlo. Y los políticos, todos coinciden en que hay que sacarla, pero no hacen lo que tienen que hacer. Pero vamos. Reconoce como logro la eliminación del déficit estructural. Ok. Pero no nos habían dicho que todavía no hay un presupuesto balanceado hasta el año que viene. ¿Cómo tú puedes decir, por un lado, que resolviste el déficit estructural, que tú tienes control sobre él, porque todos los presupuestos en Puerto Rico en los últimos 10 años se han aprobado por ellos, y entonces venirme a decir, no, hasta el año que viene, cuando termine junio 30, si no la dañan, este va a ser el primer presupuesto cuadrado en la historia. Pero ¿saben qué? No podemos certificarlo hasta dentro de 3 o 4 años cuando baje el informe financiero auditado, que era para autopreservarse. Y en eso la gobernadora tiene toda la razón. Son unos charlatanes. Mire, el nido de corrupción más grande que hay en Puerto Rico es la Junta de Control Fiscal, no son los políticos puertorriqueños. El nido de tráfico de influencias y de cabildeo más grande que hay en Puerto Rico es la Junta de Control Fiscal. Pero nadie se atreve a ponerle el cascabel al gato, ¿no? Y tienen la información. Porque los abogados, para eso pagamos billones de abogados de AFAF, para estar siguiendo dónde gastan, qué es lo que hacen y qué es lo que no hacen. Pero anyway, que nos vengan a decir que resolvieron el déficit fiscal, pero que no hay un presupuesto cuadrado hasta el año que viene. La verdad es que hay que tener los grandes, mi gente. Lo próximo. Pide proyecciones de ingresos realistas basados en datos. Bueno, y para eso tienen a McKinsey.
McKinsey and Company lleva 10 años guisando de esa teta, 10 años. Y es la que le da los números actuariales, le corre los modelos económicos. Y usted me dice que usted va a depender de los políticos criollitos para que le... No, hombre. Y mejor, critica la mala costumbre de este gobierno de estar otorgando contratos a diestra y siniestra sin concurso, sin subasta ni licitación. Ok. Entonces, los que se han quejado del gobierno cabildero han sido confirmados por la Junta de Control Fiscal, en cuyo caso hay que preguntarse, ¿y qué diablos ha hecho la Junta de Control Fiscal para evitar la corruptela del contrateo, de lo que se llama la contratología? Absolutamente nada. ¿Y quién está encargado de la bolsa? Ellos. ¿Y quién está encargado de los contratos? Ellos. ¿Y quién está encargado de que todo marche en orden? Ellos. Entonces se queja de que no, ¿cómo va a ser? Esto es un prostíbulo aquí, lo que hay. Nosotros no tenemos nada que ver con eso, pero lo tenemos ahí. Y entonces el vocero busca la mayor autoridad en promesa. Adrián Curó. ¿Quién es? José Caraballo Cueto, el economista que es el líder espiritual del independentismo en Puerto Rico. No tenían. Hay un montón de abogados expertos en quiebra, no. Pero buscan a Caraballo Cueto. Estas cosas me encantan. Abum, tú me las pones fácil. Igual que Lieberman, es fácil pasarle. Bueno, pues ahí está la Junta. Y entonces, eso nos trae al próximo tema que tenemos que cubrir para ustedes. Cierre legislativo deja promesas fiscales en suspenso. Este es el único lugar donde se llora porque la legislatura, si pasa legislación, malo. Y si no pasa legislación, terrible. Mamá Melchora, puro. Pero anyway, ¿cuáles son las dos promesas? Rebaja contributiva, la reforma contributiva y la eliminación del impuesto del inventario. ¿Y quién falló? No fue la legislatura. Johnny Méndez y Tomás Rivera Schatz produjeron un proyecto para eliminar el impuesto al inventario y en Fortaleza a los PPCO lo vetaron. No le echen la culpa a la legislatura. Esa promesa la cumplió la legislatura, pero no la gobernación. Entonces, la reforma contributiva. Han tenido más de un año, de hecho, desde la campaña primarista, sabían lo que venía y esa era una de las promesas más grandes que hicieron. Han estado dándole vueltas a la noria. Llegamos al final del primer año y no van a poder cumplir con la reforma contributiva. ¿Y de quién es la culpa? ¿De la legislatura? No. La reforma contributiva tiene que ser un proyecto de iniciativa ejecutiva porque el Departamento de Hacienda, la Oficina de Gerencia y Presupuesto, están en manos del Ejecutivo. Y todo lo que se haga tiene que salir conforme a lo que son las realidades de ambas agencias. Pero ¿de dónde tela si la araña no teje? ¿Cómo es posible que la Asamblea Legislativa puede trabajar sobre un proyecto que no existe? De manera que quien incumple la promesa es Jennifer González y el gobierno de Domenech. Esos son los que incumplen. Digo,
usted es el que se echaba. Porque si hubieran sido diligentes, hubiesen aprobado la reforma contributiva con las rebajas correspondientes. Y usted en la planilla, el año que viene ya estaría en vigor. Por lo tanto, en la planilla que usted radica en el 27 sobre lo que hizo en el 26, usted se beneficiaría. Ahora no. Ahora se tiene que fastidiar un año más y tiene que esperar al 27 al 28 para reclamar beneficios en el 27. O sea, estamos bien atrás. Bien atrás. Entonces, de la Manga Productions, como siempre, todo un show, todo es un espectáculo. Se le ocurre a la gobernadora hacer una convocatoria, como ya la semana que viene, ya esta semana se escrachó. Cuando volvamos, estamos a 1 de diciembre. Y de ahí es 15, 20 días, se acabó. Como ya le dijeron, en 20 días no se puede ver esto, porque hay separación de poderes, y así como la iniciativa corresponde al Ejecutivo, le corresponde la legislación al Legislativo, y se necesita tiempo, tanto para las minorías como para la mayoría, y para todos aquellos que se vean afectados o impactados. Pero nada, ¿qué se le ocurre? Yo voy a hacer otra reunión, otro comité del comité de los camellos, de la bicicleta, de eso. No, voy a convocar al liderato legislativo para que planchemos esto, como si eso se pudiera planchar. O sea, hello, son 28, 29 senadores, y si usted le suma a eso los 52, 53 legisladores, o 70 y pico legisladores, pues usted no puede convocarlos a todos y ponerse de acuerdo y decir, me tienes que firmar aquí. Porque en este tipo, el tema de la prensa, precisamente, hoy hay dos noticias que son dos barbaridades y que amerita comentar por si acaso ustedes no la vieran. Hay una nota en el periódico El Vocero, en la parte digital, que raya en la difamación y en el odio. No la publicaron con el nombre de un reportero, sino Servicios Combinados. Y no la publicaron en la edición impresa. Y El Vocero trata de atar y de traer por los pelos un memo que un periodista le escribió al sátiro violador de niñas, Mr. Epstein, que en algún lugar del infierno tiene que estar, y donde menciona que el gobernador de entonces, Rosselló, había pasado algún tipo de legislación, algún tipo de cosa relacionada con el Obamacare o el Affordable Care Act, y después pasa a otros temas y empieza a hablar de cosas sexuales, pero nada tiene que ver con Ricardo Rosselló. Y eso lo saben los dueños del Vocero, y lo saben los abogados del Vocero, y lo sabe la redacción del Vocero de Puerto Rico. Sin embargo, se dispararon la marometa para hacer daño, para crear odio, de sacarle lo que es un titular que dice: mencionan a exgobernador de Puerto Rico en archivos del caso de Jeffrey Epstein. ¿Cuáles son los archivos del caso Epstein? Los archivos del sumario fiscal de las investigaciones criminales sobre la red de pederastas que él y su novia Ghislaine Maxwell tenían. Usted lee eso y dice: diablo, man, Ricardo Rosselló estaba metido en pelota ahí, estaba a todo lo que da con las niñas. Y lo hacen varias veces. Esta es la manera sofisticada de difamar y destruir una vida, porque la verdad es que salió mencionado en un texto
de un periodista a Epstein, pero nada tiene que ver con la red de pederastas. Y dice, un correo electrónico enviado el 25 de enero del 17, imagínense, Rosselló apenas había juramentado 25 días antes, reveló que el exgobernador fue mencionado en los archivos del caso relacionado con el magnate financiero y presunto delincuente sexual Jeffrey Epstein. Ahí hay libelo. Eso es libelo. ¡Jabum! Posteriormente dice, la mención del exmandatario se desprende de una publicación del periodista investigativo Daniel Boscolo en X que incluye una foto de un correo enviado por una persona llamada Harry Fish al magnate que falleció el pasado 10 de agosto en prisión mientras esperaba juicio por cargos federales de tráfico sexual. Nuevamente atan por carambola al exgobernador con el tráfico sexual. El estado de Nueva York aprobó una ley la semana pasada que garantiza cobertura a todo el estado, exactamente como la ACA, Affordable Care Act en inglés. Contacté al gobernador de Puerto Rico para coordinar una reunión. Las reuniones con el estado de Nueva York serán en 2 semanas y luego contacté a Cuomo. Detalla el correo. La fecha del correo coincide con el mandato del exgobernador nuevo progresista. Nuevamente, difamación. Esto es periodismo de cuneta, de pozomuro. Y no lo publicaron porque alguien en legales o alguien dijo, espérate, esto está, pero lo dejaron en digital. Y la otra nota que les tengo que comentar de la irresponsabilidad de la prensa, yo le puse una nota al dueño del Canal 11, Mr. Lieberman. Este es el titular. Aumento de operaciones militares eleva el riesgo para la aviación civil en Puerto Rico. ¿What? Porque fue que la FAA, junto con la Fuerza Aérea, como tienen los aviones saliendo y entrando de la base Rupert Rhodes, crearon un corredor de 5 o 6 millas saliendo de Ceiba y hacia el sur, precisamente para proteger y advertirle a la aviación civil que sobre ese mar hay actividades aéreas y ejercicios de la Fuerza Aérea y para buscar otras áreas para evitar que haya una colisión de aviones. ¿Y qué es lo que nos dice Mr. Lieberman? Mr. Lieberman nos dice, aumento de operaciones militares eleva el riesgo para la aviación civil en Puerto Rico. Mire, la Guardia Nacional Aérea ha estado toda la vida y los aviones de la Fuerza Aérea y del Navy aterrizan en el Muñoz Marín y nunca ha habido, un incidente de peligro para la aviación. Si hay algo que hace la FAA, nuestros controladores, es precisamente cuidar y el evitar. Y estuvieron 2 meses, 1 mes y medio sin paga, trabajando ahí. ¿Y qué nos dice el Canal 11? Que las operaciones militares van a matar a los puertorriqueños en la aviación civil. Eso es lo que nos dicen. Eleva el riesgo para la aviación civil. Eso es falso. Ese es el tipo de periodismo que estamos combatiendo todos los días. Todos los días. Porque es un periodismo, y yo digo, Mr. Lieberman, ¿qué diablos usted está haciendo? Usted lee lo que hace el gran Masullo y los noticiarios comunistas que usted tiene. Usted no lee el contenido de la basura que está vendiendo. Pero ahí estoy. Vamos a empezar con Gregorio Gartúa. Gregorio. No tengo a Gregorio. Ahí está. Ahí está. Pues mira, Luis, muy buenas tardes a ti, a los compañeros aquí en el estudio, al público que nos escucha. De por sí ya aprovecho el día ya que estamos cerquita y aquí los puertorriqueños nos encanta celebrar la Navidad y Thanksgiving para felicitar a todo el mundo.
Mira, quiero tocar evidentemente primero Pero no te apures que yo te voy a hacer trabajar el miércoles que viene. No, eso con mucho gusto. Esto no es gobierno, papá. Yo me gozo a tener que estar aquí al pie del cañón. No nos libramos ni el miércoles de San Giving, pero está bien. No, mira, te quiero decir algo, porque la realidad es que cuando yo vi la noticia, la reseña de lo de Ricardo Rosselló, de verdad, yo no lo creía. No es solo es triste e irresponsable, sino que es un intento burdo de seguir mancillando la reputación de Ricardo Rosselló, a quien tú puedes estar de acuerdo, puedes no estar de acuerdo, incluso puede que no te caiga bien, le puedes poner lo que sea, pero hay que tener un respeto hacia todas las personas, sobre todo cuando se conoce las implicaciones de lo que está haciendo Ricardo Rosselló, independientemente de lo que cualquiera piense, es padre, hijo de niñas también, es esposo y tiene la dignidad que merece cualquier ser humano. Yo creo que la noticia que se presentó ahí fue un intento de ligarlo a una situación triste y a nivel nacional, que todos sabemos luego de ver la noticia que no tiene nada que ver con ella. Por eso, esto lo ve la esposa de Ricardo Rosselló, Beatriz, y pone el grito en el cielo. Diablo, claro. Yo no sabía que mi marido estaba en los cuadros pelotados allí de este señor. Es totalmente falsa la historia. Luis, el problema es que también esto todo se queda en récord y ahora mismo nosotros podemos aclarar cualquier cosa y de aquí a 20 años los hijos están buscando información de su papá o algo así, sacan eso y obviamente ellos van a conocer el carácter de su papá y ese tipo de cosas, pero siempre queda queda ese cuestionamiento cuando no había ningún tipo de lógica para hacerlo. Y que lee la noticia sabe que es traído por los pelos. Primero, que no lo escribió Jeffrey Epstein, número uno. Número dos, fue un empresario que está escribiendo sobre varios políticos con quien se ha conectado a principios de cuatrienio, lo cual es muy normal que se hagan ese tipo de acercamientos cuando entran gobiernos nuevos y están hablando, nos gusta o no, sobre un producto. Todo el que le llevó Uber un día a Jeffrey Epstein no es un pedófilo. O sea, hay que tener contexto y ese es el riesgo que hay con este tipo de noticias. Pero que la prensa de Puerto Rico, a sabiendas y sabiendo la animosidad que un sector tiene con Ricardo Rosselló, haya hecho esto, para mí es bochornoso, es irresponsable y no se lo merece. Le recuerdo algo, Miguel. El derecho de difamación en Puerto Rico, el partido, el Supremo Popular lo cambió en la primera década de este siglo, con dos casos. El de la fiscal Iris Meléndez, que era funcionaria pública, y en particular el caso que radicó Cira María Calderón y Adolfo Kranz por la historia de la mucama. Exacto. ¿Ok? Que tenía unas vertientes correctas y unas vertientes que eran totalmente falsas. Y el Supremo dijo, ¿sabe qué? El hecho de que sea una funcionaria y sea la gobernadora no quiere decir que no pueda demandar por difamación cuando las historias son malintencionadas, mal puestas, hechas para infligir daños y perjuicios. Y el derecho cambió. El derecho cambió completamente. Usted no puede difamar ni liberar a nadie porque va a pagar terriblemente por ello. Y más una historia como esta, donde la gimnasia no tiene nada que ver con la magnesia. Claro, y que a sabienda, porque cuando uno lee el contenido del correo electrónico, surge claramente del correo electrónico que el doctor Ricardo Rosselló nada tiene que ver con la situación que se le está imputando a Epstein, nada. Es como, o sea, como no es Einstein, perdóname, es Epstein. Si hubiera sido Einstein, no estaría muerto, ni preso. Y lo que yo digo es, esto es clickbait, claramente, porque uno lee el titular y lo que busca la gente es como que ya diatre, porque esto es a nivel nacional, esto lo sabe todo el mundo conoce, tiene por lo menos un conocimiento básico de este escándalo. De este escándalo. Y con mencionar al gobernador Ricardo Rosselló dentro de los archivos, rapidito tu mente te dice, tuvo que ver algo con eso. O sea, estaba metido ahí, y ahí es que está el daño.
O sea, el daño está en eso. Cuando tú pones ese titular de esa manera, y pues yo creo que pues, Ricardo Rosselló y su familia, de entenderlo, pueden enviarle una carta al medio, y el medio, pues, de verdad, si quiere evitar mayores, tiene que rectificar, corregir, aclarar, pero los medios, lamentablemente, y más por las competencias, yo creo que en estos días yo vi una entrevista del mismo, yo creo que hasta Jay Fonseca, que él explicaba que con la competitividad de los medios, algunas veces tenían que verse la obligación de hasta ponerle pique algunas veces a los titulares para poder llegar a la gente. Y eso está en ese borderline de tratar de buscar ese clic que los lleva a cometer estas cosas. Además de la malicia, porque se ve claro, uno lee el correo electrónico, Dávila, y uno dice, pero ¿qué tiene que ver el titular con esto? Nada. O sea, pero ellos saben que la gente no va a buscar el correo electrónico porque tampoco te ponen el correo electrónico. Tampoco te lo ponen. Sí. Hola, Luis. Y hola a los... Bueno, lo que pasa es que yo leí la noticia y ahora tengo que empezar con el pie forzado de estipular la diferencia. Si lo mencionaron, si hay un exgobernador... espérate, se me había olvidado, Mario. Yo sé que tú escribes en el vocero, así que no te voy a poner en una posición incómoda. Está bien. Okay. O sea, es mejor porque yo sé que tú escribes el vocero y no hay problema. Perdóname. Pues se me había olvidado. Iba a defender a mi periódico, pero te lo agradezco un millón. No, yo lo entiendo. Digo, si lo quieres defender. No, está bien. Defiendo al vocero, es un gran periódico, un periódico serio, es un periódico de mucha honradez intelectual, pero prefiero no hablar de ese tema. Ok, pero vamos a hablar de la otra. O sea, que el aumento en las operaciones militares eleva el riesgo para la aviación civil en Puerto Rico. Eso es otra barbaridad, eso es otra burrada del Canal 11. Luis, donde están los barcos, está el portaaviones Gerald Ford, ¿qué aviones comerciales prácticamente pasan por ahí? No-fly zone. Mira, ahora Gregorio acaba de decir que es un no-fly zone. Claro, y es verdad. O sea, pero es que no es nuevo, porque cuando se hacían maniobras que venían a Vieques, había no-fly zone. Exacto. Y todos los pilotos sabían eso. y todas las compañías de aviación en el mundo que tienen negocios en el Caribe y en Latinoamérica, saben que hay una cantidad de barcos, de embarcaciones de la Armada de los Estados Unidos en esa área. O sea, que es que nadie se ha quejado, ninguna línea aérea se ha quejado de eso, Luis. Yo no sé de dónde sale esa, porque una cosa es la noticia informativa. Hay dos tipos de noticias. Está la noticia informativa, que te informa un hecho verídico, y está la noticia especulativa, que te coge unos hechos y le añade unas cosas que no son ciertas y la convierte en una especulación. Y esto es una especulación. Y fíjate, por ejemplo, vamos a coger la línea aérea que vuela de allí todo el tiempo, Vieques Airlink. Vieques Airlink, todo lo que tiene que hacer es volar un poquitito más al este y bajar a Isabel II. Eso no lo afecta. Lo mismo no lo afecta para ir a Culebra. Y es muy poco los pilotos que te corren por esa área. ¿Por qué se hace no-fly? No es por mantener secreto, es para evitar choques de aviones. Porque tú nunca sabes cuándo hay ejercicios militares, a qué altura están, las piruetas que hacen los pilotos militares. Por lo tanto, para evitar que haya un conflicto, para proteger la aviación civil y las vidas, es que se hace ese tipo de recuadro. Luis, esto es un intento de tratar de crear este ánimo en contra de la milicia, y lo estoy viendo esporádicamente en algunos reportajes porque no ha calado. O sea, tú le preguntas al puertorriqueño sobre el aumento en la presencia militar en Ceiba y están contentos, no le afecta negativamente, están conformes. Y hay un sector que la prensa le da foro, que ha querido semanalmente un reportaje, ay, que el impacto económico, ay, ahora en los aviones, la semana antipasada era otro asunto más, tratando de crear ese ambiente negativo a la presencia militar. No le ha funcionado, evidentemente cuando vemos que están tratando con esto es que no le ha funcionado. Hay que atacarlo y hay que señalarlo, pero esto es
un ejemplo y un reflejo de que esa estrategia de un sector político de Puerto Rico que usando la prensa para adelantar sus intereses han tratado de crear esa animosidad. Por eso, pero yo llamo la atención a los dueños de los medios que son en última instancia los responsables, ¿ok? Oiga, lean, miren lo que se publica, cotejen, es el bolsillo suyo. No se enfogonen conmigo porque yo les pito el foul. Yo no fui quien publiqué la historia de José Yo. Yo no fui quien publiqué el titular en el Canal 11. Yo solamente se los enseño para que vean la pobre calidad de periodismo que se practica en Puerto Rico y que ustedes tienen que meter para adentro y pedir que sean responsables. Bueno, con eso vamos a la pausa. Que el fiscal federal Steven Muldrow, que ha sido un hombre recto, profesional de toda su vida, salga hoy, como quien no quiere la cosa, para defender la importancia estratégica esencial que tiene Puerto Rico por su posición geográfica en un punto para estrangular el narcotráfico en el Caribe. Dice Muldrow que la política bajo Trump ha cambiado y que en 10 años Estados Unidos sufrió 70,000 muertes por fentanilo y opioides. Esto no incluye la guerra de los puntos. En Puerto Rico es de más de 25,000. Nosotros le dimos a ustedes las estadísticas de los últimos 40 años de la Policía de Puerto Rico y de lo que es ciencia forense en términos de lo que son muertes por sobredosis de droga y muertes en los puntos de droga, ¿ok? Más de 25,000. Y dice Muldrow, Estados Unidos perdió 58,000 vidas en Vietnam. Bueno, pues Puerto Rico ha perdido 25,000 vidas al narcotráfico en 40 años. Y Estados Unidos, nada más que por muertes por fentanilo y opioides, 70,000 más que Vietnam. Y dice, además en Puerto Rico operaban más de 50 bancos internacionales y 22 de ellos estaban presentando reportes de actividad sospechosa. Y dice, el que no reporte este lavado de dinero va a tener problemas con la justicia. ¿Por qué viene esto a cuento? Bueno, porque Trump regresó a la política de Teodoro Roosevelt de la cañonera. Y esa política decía, speak softly and carry a big stick. Habla suave, pero carga un palo grande. Y eso es lo que está haciendo. Y Trump ha sacado la armada y ha dicho, se acabó el abuso, se acabó la invasión de narcoterroristas matando a nuestros hijos, los vamos a tratar porque esto es una guerra. Pero más importante, Trump logró, ya hay una orden de arresto contra Diosdado Cabello y contra Maduro y contra Delcy y todo el mundo, ahora tienen una orden de arresto internacional que les permite, bajo los tratados internacionales, de meter tropas, ir a buscar y arrestar a Maduro y a todos estos bandidos, transportarlos y llevárselos presos como hicieron con Noriega, el general Noriega en Panamá. Y eso es lo que estamos viendo, el drama. El drama ahora es, Maduro, negocias o terminas muerto o vas preso. Y todos tus compañeros terminan muertos o van presos. Porque Trump no ha sacado una armada completa para disparar con pistolitas de agua. Los dejo ahí. Interesante porque vienen días bien fascinantes. O el que quiera. Pues mira, Luis, sí, definitivamente lo que estamos viendo aquí es que hay una doctrina de poca tolerancia que la estamos del gobierno de los Estados Unidos, que había tratado a los carteles más como
en su mayoría, excepto el caso de Panamá en su momento, pero en su mayoría los había tratado como actos de grupos privados, y yo creo que ahora con la evidencia que hay de la vinculación gubernamental de distintos gobiernos en Latinoamérica con el narcotráfico, pues entonces está asumido una posición mucho más fuerte y activa. Obviamente el caso de Venezuela es el caso que está más cerca de nosotros. Eso ha provocado obviamente una actividad militar en Puerto Rico, pero la realidad es que lo que ha pasado en Venezuela durante los últimos años, que ha sido muy poco discutido por la prensa aquí, por lo que sabemos y hemos hablado antes de los intereses creados que hay, la realidad que es una tragedia. Venezuela es el país con más petróleo, con las reservas de petróleo más grandes en el mundo. En el sur de la Florida, ahora mismo en los últimos 10, 12 años, se ha exiliado más de 6 o 7 millones de personas. Claro. O sea, esto tiene un impacto directo sobre los Estados Unidos, además del impacto sobre la droga y la criminalidad en toda la región, incluyendo en Puerto Rico. Es algo que va a ir en aumento. Yo creo que esta es la primera parte de lo que eventualmente podría también ocurrir en México, con que es un caso un poco más complicado por la naturaleza del país, los poderes y las relaciones que hay. La realidad es que lo que se está dando en México, estamos viendo que hay un movimiento grande de atar también al gobierno y de clasificar al gobierno de México como un narcoestado, solicitando incluso por en estos días vi una congresista federal mexicana solicitando la intervención directa de Estados Unidos contra los carteles, incluso por encima de su presidenta. ¿De dónde? De hecho, de México. Y también una candidata a la vicepresidencia de Colombia dijo lo mismo. Ayer dijo que pudiera atacar el narcotráfico en territorio venezolano, colombiano, mexicano. Y encima de eso le quitaron todos los privilegios a los bandidos asesinos de Nicaragua. Cuando tú tienes una orden internacional de detención bajo las leyes internacionales, esto básicamente te permite legalmente ir a buscarlo y lo que se llama lo sacaste, ¿no? Ya lo vas a buscar, lo arrestas y te lo llevaste. Luis, yo quiero añadir algo brevemente, que es quizás el aspecto personal de Trump, que a veces uno no ve en esto y lo ve todo como una gran política, pero yo creo que debemos estar conscientes que el issue del abuso de ya sea de drogas o de alcohol etcétera, tocó bien de cerca a Trump familiarmente. Incluso su hermano, que era su ídolo, pues fue alcohólico, y él siempre ha hablado que él nunca ha utilizado drogas ni ha utilizado alcohol, y eso porque eso causó unas crisis familiares íntimas. Y yo creo que esa parte no la podemos desvincular de que él tiene estamos bregando con una persona que, además de las políticas que tiene, que tú has mencionado, viene ya con un historial familiar, y para él esto es algo personal. Sí, y mira, y siguiendo la línea de Gregorio, esto hay que verlo, esta noticia, este reportaje, hay que verlo junto a todo lo que está pasando a nivel nacional e internacional. O sea, hay que verlo en un big picture, y esto no es casualidad. Cuando yo siempre he dicho que cuando el gobierno americano, el gobierno federal habla y emite un reportaje, no es casualidad, pocas veces hablan. Y cuando están hablando de este tema, es porque ya quieren ir sentando las bases, que aquí en las próximas semanas aquí se va a mover algo. Aquí el gobierno de Estados Unidos federal no va a mover todo el andamiaje militar que está moviendo en el Caribe, para nada. Está la diplomacia, están hablando, estoy seguro que hay canales, hoy se filtró de que alegadamente hay comunicaciones que le están dando opciones de que, mira, si tú sales de Venezuela, de Maduro y con su gente, pues se pueden exiliar en otros lugares. Siempre está la vía diplomática, pero la militar está ahí, y cuando tú tienes aquí el sistema federal en Puerto Rico tomando estas posturas categóricas, es porque desde arriba ya le están dando las señales. Esto no es casualidad, esto es reportaje, y lo vamos a seguir viendo en los próximos días. Fíjense que esa es la táctica. Él armó a Israel, claro, y metió portaaviones cerca, y seguida a más se dio. O sea, exacto, esa es la táctica de Trump, que nuevamente habla suave y carga un palo grande. Luis, perdona que te interrumpa, Mario, de nuevo, pero tenemos que tener claro algo aquí y lo hemos visto ya, esto no está desligado de estos argumentos que mencionábamos ahorita de que la presencia militar crea problemas. Esto está obviamente creando un ambiente en contra de lo que se vislumbra, es que Puerto Rico quizás tenga un rol en ese movimiento. Exacto.
Pero la parte que quería traer ahora es esto. No nos olvidemos que en Puerto Rico va a haber resistencia, no es nada más por Venezuela. El interés de muchos es Cuba. Y una vez cae Venezuela, Exacto. Cuba queda desprotegido y entonces se acelera también esa Esa caída. Mario. esa caída. Ahora, te voy a decir algo. Lo que Muldrow dice es porque del Pentágono, desde el Departamento de la Defensa y desde las agencias de seguridad de los Estados Unidos, pues para este asunto del narcotráfico, Puerto Rico es una pieza clave en la defensa nacional. Claro. Y Trump, el presidente Trump, pues declaró a los carteles de la droga como grupos terroristas. Y yo estoy de acuerdo con eso, porque ¿qué más terrorismo que el narcotráfico? Pues esas masacres que se dan, que todos esos asesinatos son producto de las Y masacres. fíjate que la prensa puertorriqueña está con el narcotráfico y no con el pueblo puertorriqueño, que es lo que esta nueva política exterior de Estados Unidos pretende proteger a Puerto Rico y a los hijos Sí, de Estados Unidos. Y fíjate que la gente en la calle está a favor de la presencia militar en Puerto Rico. En el caso de los de Vieques, pues esos fueron, como dice un refrán, otros 20 pesos. Recuerda que primero fue Rubén Berríos, que fue a la playa y estableció un campamento como protesta, como desobediencia civil. Y después entonces vino Rosselló a partir de aquellas vistas en el Congreso con el Don't Push It. Y entonces Rosselló, pues muchos estadistas lo respaldaron en eso. Y también las manifestaciones de Carlos Romero Barceló o sea, que eran contra la Marina. Y eso pues explica por qué en aquel entonces también se dio se creó un ambiente en contra de la Marina. Pero aquí lo que se está dando es el pueblo está a favor de la presencia militar en Puerto Rico y a favor también, y en eso Puerto Rico no está solo, de que los Estados Unidos invada a Venezuela y saque del poder a Nicolás Maduro. Hace poco una candidata a la vicepresidencia de Colombia manifestó que a Maduro había que sacarlo del poder y que si lo hacían los Estados Unidos estaba perfecto. Y entonces, y hay otro, en Latinoamérica han habido líderes políticos, independientemente si son de derecha o de izquierda. Yo creo que todos son de derecha, pero son latinoamericanos manifestando, ¿verdad?, que están a favor de la intervención de los Estados Unidos en Venezuela y acabar con esos grupos terroristas que son los carteles. Algo va a ocurrir. Ahora, que sepa el pueblo puertorriqueño que en un momento como esto, y Muldrow lo que está diciendo es, mira, por primera vez aquí se está haciendo algo de verdad que tiene sentido para ayudarnos en la lucha contra el narcotráfico. Es esencialmente y protegiendo a su presidente. Pero por primera vez la gente tiene que entender que la prensa puertorriqueña está con el narcorrégimen de Venezuela y con el independentismo y con el antiyanquismo, y que quien está protegiendo a Puerto Rico, para bien o para mal, son las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y su presidente. Pero es eso, Luis, lo que estábamos hablando. O sea, la realidad es que esto lo hemos hablado en el programa miles de veces, pero es bueno repetirlo siempre. La realidad es que el darling de la izquierda latinoamericana es Cuba, y uno de los miedos grandes, sobre todo en Puerto Rico, es el impacto que esto tenga en Cuba, porque Venezuela, para la izquierda, cogió mucha vigencia en el momento en que salió a Cuba y salvó a Cuba en un momento donde estaban a punto de la crisis, que se estimaba que podría caer el régimen, pues vino a salvarlos económicamente. Y ese vínculo que se creó es bien importante para la gente aquí. Te van a hablar obviamente de la soberanía, del intervencionismo, de las mismas cosas de siempre. Pero lo que está detrás es eso. Pero no solo está detrás eso, sino que estamos viendo que hay un consenso de que lo que está ocurriendo, ya esta idea de que pueda haber un narcoestado escondido y que se prolongue como pasó con Colombia por mucho tiempo, yo digo que cada día va a ser más difícil. O sea, la presión pública, la información pública que hay no permite
llega un momento donde ese breaking point llega mucho más rápido. Y por eso digo, o sea, no nos concentremos solamente en Venezuela, que es más importante para nosotros. Lo que está pasando en México es importante. Hay protestas importantes sobre esto. Y cuando tenemos allí, y en Colombia, como dice Mario, en Venezuela, ya líderes de la oposición que abiertamente están haciendo un llamado a los Estados Unidos. Fíjate que tanto en México como aquí, como en Venezuela, la izquierda está íntimamente atada al narcotráfico y a las narcogangas. Claro. Ese es el problema de Sheinbaum y de Morena en México. Y la gente se hartó de eso. Bueno, voy al próximo tema. Mario, quiero empezar contigo. La Junta de Control Fiscal admite su propia incompetencia. Le está pidiendo a Puerto Rico, después de 10 años, que adopte una reforma presupuestaria sólida que ellos no han adoptado. Está quejándose de que están otorgando contratos sin subasta a diestra y siniestra. Se están quejando, nuevamente, ellos no han hecho nada porque los estados financieros auditados toman casi 3 años. Todo este tipo de situación, y obviamente la gobernadora con mucha razón dijo, esta gente son unos vividores. De hecho, el caso de corrupción más grande que hay en Puerto Rico ahora es federal y es precisamente la Junta de Control Fiscal, pero estamos en el interregno. Mario. Bueno, lo de los contratos, ahí tengo que darle la razón a la Junta. Tú sabes que en Puerto Rico desde hace varias décadas, cada vez que un partido llega al poder se crea una industria de contratos. Pero por otro lado, la Junta de Control Fiscal o de Supervisión Fiscal, como se llame, pues ha perdido el brillo que tuvo al principio, porque la gente, la verdad, que creía que ellos venían a poner en cintura a los líderes políticos. Pero la Junta exige unas cosas y por otro lado, la Junta exige unas cosas que, si venimos a ver, le corresponde a la Junta. La Junta es prácticamente el ente que gobierna a Puerto Rico, porque le exige unos estados auditados no, prácticamente gobierno. No, es el ente que gobierna Puerto Rico. Luis, aquí se han hecho estados auditados para cuestión de los pensionados del gobierno central, no de la Autoridad de Energía Eléctrica, y la Junta los ha rechazado porque no creen ellos. Entonces, ¿de qué está hablando ahora la Junta de estados auditados? O sea, el problema de la Junta es que la Junta te deja en un limbo al gobierno. Y hace señalamientos, hace objeciones, y todas esas objeciones lo que hacen es que dilatan la gobernanza en Puerto Rico. Bueno, yo lo que les digo a ustedes, y no sé por qué no lo han hecho. Todos los partidos políticos, todos los gobiernos, todos los alcaldes, todos los legisladores, todos los gobernadores y exgobernadores deben radicar un pleito federal para liquidar esto. Eso es lo primero. Y aunque ese pleito se gana perdiéndolo, ¿ok? Porque llama la atención a nivel global. Y lo otro, la Asamblea Legislativa de Puerto Rico tiene que imitar al Congreso y al Senado ayer, que votó unánimemente para liberar el expediente de Epstein. Tienen que imitarlo y hacer una resolución condenando la Junta unánime, Cámara y Senado, y firmada por la gobernadora, para enviarla al Congreso y a la prensa internacional. O sea, aquí tenemos que decir basta ya. Aquí tenemos que decir se acabó el abuso, se acabó la porquería, y montarnos como lo hicimos para Vieques, que por mucho menos. ¿Cómo no se va a hacer para que Puerto Rico tenga algún grado o semblanza de autogobierno? No sé qué piensan ustedes. Es que el problema en el gobierno siempre es el mismo. Todas las instituciones gubernamentales tienen un problema, que es que una vez tú las estableces se quieren prolongar eternamente, y la Junta se convirtió en un negocio particular para un grupo de gente, y siempre van a buscar. La Junta misma tiene los mecanismos en la ley, y eso es un defecto que tiene esa ley, para que la Junta, cuando quiera, se pueda prolongar prácticamente per secula seculorum aquí. La realidad es que la Junta
fue deficiente desde el principio. ¿Por qué? Porque la filosofía con la que vino fue incorrecta, número uno. Número dos, porque algunos de sus miembros, aunque tuviesen buena fe, fueron soberbios y entendieron que venían a resolver problemas fáciles aquí sin adentrarse y sin tener conocimiento de cómo operaba el gobierno de Puerto Rico. Y sin cumplir con todas las funciones que la ley les impone, que incluía el desarrollo económico. Y no es meramente tener infraestructura, es que el desarrollo económico ayuda a la cuestión fiscal, porque en la medida que haya desarrollo los ingresos aumentan y no todo tiene que ser cortes, pero no lo hicieron, no mejoraron la infraestructura, y yo creo que prospectivamente no tiene sentido seguir con una junta. Yo creo que hay un tribunal que puede seguir con los casos que está, y yo no tengo problema, que es lo que yo incluso recomendaría, con que el gobierno federal, si quiere establecer unos project managers para unos proyectos específicos que se estén subsidiando con fondos federales, y por eso no va a pasar. O sea, lo haga. El estar berreando no va a llevarnos a nada. No, hay claro. unanimidad en Puerto Rico de que esa gente tiene que salir de aquí lo antes posible. Tiene que aunque haberla. después vayamos a la quiebra de nuevo. Esa es nuestra responsabilidad, y pagaremos las consecuencias. Mira, pero Luis, definitivamente, Miguel, aquí no hay una voluntad de los partidos políticos de meterle mano a este problema. yo creo que todos los partidos están en las mismas. Pasa que no están concertados en cómo hacer la estrategia. Bueno, y están para descansando. eso están los líderes. Y están descansando en las expresiones del gobierno federal. Esto no es casualidad. Cuando yo veo la noticia, yo digo, esto es en respuesta, este informe es en respuesta a la cortada de cabeza que le hicieron a los miembros de parte del gobierno federal, de la Junta de Supervisión Fiscal, hace varios meses atrás, que lo discutimos aquí en el programa. Ellos están tratando de justificar su existencia no solamente en Puerto Rico, allá con Trump, que es donde vale. O sea, aquí no, ellos saben que aquí los quieren sacar. Ellos le están hablando allá al gobierno federal, a decirle a Trump con la retórica de que si tú nos sacas a nosotros, si tú nos quieres limpiar a nosotros porque nosotros estamos gastando mucho dinero, que esa es la retórica que está calando allá arriba, que es la verdad. O sea, la Junta de Supervisión Fiscal le pide unas cosas al gobierno de Puerto Rico que ellos mismos no se aplican. Se han gastado millones. Esto es una piquita, y estoy de acuerdo en la línea que iba Gregorio. No, billones. Billones. Pero, Billones. Y lo que yo digo es que, ¿por qué en 10 años esta gente no han hecho lo que dicen aquí que hay que hacer? Porque si lo hacen, resuelven el problema y no pueden seguir facturando. Si ese es el dinero. O sea, yo digo, si nosotros resolvemos esto, no facturamos más nada. O sea, y ellos son billones de dólares que se han tumbado en 10 años. Y ahora que Trump y el gobierno federal están diciendo, para, tú estás aquí malgastando un montón de chavos aquí, te voy a limpiar. Ya yo no culpo a la Junta, yo culpo a los líderes políticos de Puerto Rico. ¿Cómo el Huevito y Jennifer se pueden poner de acuerdo para ir a empujar el SNAP? Y tú me quieres decir que no se pueden poner de acuerdo ellos con Dalmau y todos los demás para hacer una resolución conjunta y radicar un pleito para sacarlos de aquí. No, yo no entiendo. Entonces se quejan. Miedo a las consecuencias políticas. Tú sabes que hay algo ¿Pero que qué también... consecuencias políticas? Si ya te quedaron con todo. ¿Qué consecuencias políticas puede haber? Más allá de ello, yo te voy a decir, a nivel general en Puerto Rico hay algo que yo creo que hay que denunciar, y tenemos que ser sinceros también. Lamentablemente, hay un sector de puertorriqueños de distintos partidos, incluyendo líderes, que tienen esta mentalidad de que el puertorriqueño no se puede gobernar y que todo lo que Eso hace es es una cierto. estupidez y Eso que es necesitamos cierto que también. venga Eso es gente cierto, de ¿no? afuera. Y que le conviene porque le echan la culpa a la Junta. También, mira, eso fue yo te quise ayudar, pero es que la Junta me La dijo que Junta no. no me deja. También hay un poco de eso. Estoy de acuerdo contigo, Miguel. Y esos son elementos que hay que lamentablemente en la discusión hay que contemplar, porque los hay y yo lo escucho a cada rato. Sí, pero hay otra cosa. La prensa no sabe el palo que trepa. La prensa no se atreve a cuestionarle, fiscalizarlo, preguntarle, nada. Y eso no va a pasar hasta tanto la totalidad de la sociedad puertorriqueña le haga un revolcón legal, tanto vía legislativa como judicial, a la Junta de Control Fiscal. Porque la prensa lo que quiere es echarle la culpa al gobierno colonial. Ya lo entendemos. Todo es la culpa del gobierno colonial. Y si uno le dice, espérate, que aquí hay una dictadura que es federal, no, yo no me meto con eso. Bueno, eso de la prensa viene desde la década del 70, cuando los estudiantes de periodismo de la Universidad de Puerto Rico hacían la práctica en el periódico
claridad. Y eso viene porque un teórico independentista, ¿verdad?, de línea marxista, Wilfredo Mato Cintrón, que yo he leído sus libros, ¿verdad? Unos libros muy buenos, aunque hay un diferendo grande ideológico. Pues él entendía, ¿verdad?, porque él leyó a Gramsci, el marxista italiano, de que quien domina los medios de comunicación domina el discurso ideológico. Y entonces ahí viene eso, y penetraron los medios de prensa. Y por eso entonces uno ha visto a través de las décadas en la entrelínea de la noticia el aguijón en contra del movimiento estadista. Pero ¿qué sucede, Luis? Se dio a principios de este siglo lo que Ignacio Ramonet llama la explosión del periodismo. Y es que con las redes sociales y además con lo que la gente escribe debajo de la noticia, ¿verdad?, en los periódicos a nivel de internet, pues entonces esas personas que escriben modifican la noticia o corrigen los errores del periodista, aparte de las cosas que se publican en las redes sociales que tienen también un impacto en la sociedad. Y para terminar te voy a dar un ejemplo. ¿Tú te acuerdas aquella vez un capitán de la policía que le dio un puño a una persona frente a la fortaleza, un piquete que había que lo tumbó, que la persona venía a agredir al policía y lo agredió? Sí. Ok, por la tarde esa noticia se difunde en el Nuevo Día, en la versión electrónica, y con un titular cargado en contra del policía, cuando el policía actuó en defensa propia. Pues fueron más de 1,000 comentarios de la gente. Yo leí como 300 y pico, y casi todos mujeres, y todo era a favor del policía, pero aún con el titular cargado en contra del policía. Pero gracias a esos ciudadanos que estaban comentando, esos comentarios se convirtieron en una especie de encuesta que te hacía ver a ti que el pueblo, la calle, estaba con el policía. Bueno, esto es parte, ¿verdad?, de lo que es esta situación terrible de Puerto Rico. No tiene nada de democracia, no tiene autogobierno, entiéndanlo. Todo esto es una farsa, todo esto es una charada. Ustedes viven en un mundo virtual donde les han hecho creer de que la gobernadora manda, que manda la legislatura. Todo eso es filfa, Y llevamos 10 años en esta música. Y nos mandan, nos comandan, hacen lo que les dé la gana. Son unos irresponsables, son unos corruptos, son unos derrochadores, son unos incompetentes. Pero el puertorriqueño, los güeyes peleándose en el latón y el jíbaro llevando el latón al basurero. Vamos a hacer la pausa. Carmen Yulín quiere cacao, está buscando un puesto en la alianza, en el PIB no tiene cabida, y Calderón Cerame esta mañana le cayó con mucha razón, como a pandereta de pentecostal. Le tiró bien duro y prácticamente le dije, aquí no venga a pedir cacao. Carmen Yulín es una política desprestigiada, destruida, rechazada por medio mundo, fracasada, que no entiende lo que es retirarse. Cuando uno recibe repulsa de su propio partido, de su propio electorado, y nadie la quiere, mire, váyase para Nueva York allá con los diásporos independentistas, que son mayoría en el liderato demócrata, y busca la independencia desde allá, pero aquí está tratando de buscar. Y eso, el otro tema que tengo para discutir ahorita es la guerra de Tomás Rivera Schatz contra periodistas y analistas que tiene un diseño. Pero vamos a empezar con lo de Carmen Yulín. Empezamos contigo, Miguel. Mira, Luis, yo vi el reportaje que le hicieron, en la entrevista que le hicieron a Carmen Yulín, y a mí me daba una lástima. Yo decía, mira, es que yo creo que no tiene nada que hacer, y esto para ella es un negocio. Está buscando acomodarse, como muy bien tú dices, con la alianza, al ver al Victoria Ciudadana con la debilidad que tiene. O sea, Victoria Ciudadana tiene una debilidad estructural
palpable. Y dice, en el PIB yo no tengo entrada, pero con Victoria Ciudadana sí. Y esto hasta un poco, hasta lo intima, con la entrevista y la pregunta que le hace Lúgaro, si se arrepentía de no haber dado el brinco, y ella dice que sí, y todo eso. Así que esto no es casualidad. Y pues Calderón Serrano, el secretario del Partido Popular, lo hace muy bien. Yo me tengo que separar. O sea, esta persona aquí, y ella no es popular, ella se fue hace tiempo. O sea, todavía quiere venderse que tiene una influencia dentro del Partido Popular en un sector que no lo tiene. Cogió una pela, quiere acomodarse con el sector de izquierda, porque pues... Y vamos a entender algo. Los independentistas dentro del Partido Popular lo mataron. Mataron al Partido Popular. Pues claro. Pues tanto... Fueron las sanguijuelas que se lo quemaron hasta que se acabó el ideal, y eso es una realidad, es veneno. O sea, un soberanista en el Partido Popular es veneno, es repetir la misma fórmula. Pero la maldad que tal vez Carmen Yulín le quiera hacer a Pablo y al Partido Popular es que si se mete dentro de Victoria Ciudadana, esa estrategia un poco de Pablo de poder crear una alianza fuerte con toda la oposición en contra del PNP se le puede hacer un poco más difícil, porque vas a tener una Carmen Yulín allí molestando. O sea, una Carmen Yulín que no es persona no grata. Hablar con esa persona dentro del Partido Popular no es posible. Entonces, eso va a hacer que la estrategia que Pablo pueda tener de tener a la alianza de su lado, a Victoria Ciudadana, al PIB un poco, de cara a la elección para poder separar frente al Partido No Progresista, se le debilite esa estrategia. Mario. Sí, mira, Pablo José sabe que el coqueteo desde el principio, después del 92, vamos a ponerlo así, porque fue más marcado, del Partido Popular con la libre asociación y estos líderes, ¿verdad?, libre asociacionistas, pues eso le hizo un daño grande al Partido Popular porque creó una erosión. Y lo podemos ver en las estadísticas plebiscitarias, especialmente en las últimas. De la estadía sacó el 58%, el PNP Jennifer González el 41%, ese 17% son gente que no son PNP. Ahí hay muchos populares, y yo conozco muchos populares estadistas, y ahora hay un movimiento de populares republicanos, y ya mismo va a salir a la palestra pública. Y entonces eso Pablo José lo sabe, por eso en la actividad en Mayagüez levantó las dos banderas, la misma cantidad de banderas, de ambas banderas en la tarima, y mucha gente con las dos banderas. Y entonces él ha articulado una estrategia donde dice que lo que hay que bregar no es con el estatus político, es con el estatus de la gente. Y es porque en esta sociedad que vivimos, pues los problemas vitales del puertorriqueño son los que tenemos todos, el pago, el costo de la también luz, porque el el agua. Partido Nuevo Progresista se convierte en un partido colonialista, Sí, y por lo tanto exacto. ahora la competencia es por quién administra mejor la colonia. Porque Luis, como lo hemos discutido en este programa muchas veces, ninguno de los dos partidos ideológicos son partidos de propuestas programáticas solamente. La cuestión ideológica no existe en ninguno de los dos partidos. Ahora, en el caso de Carmen Yulín es un estorbo público para cualquier partido. Carmen Yulín es un lastre. Carmen Yulín no tiene posibilidad ninguna de tener un éxito en un puesto electivo en Puerto Rico. Carmen Yulín es como el muñequito aquel, Pepe la Peste, que llegaba a un sitio y todo el mundo se Vamos iba a hablar francés correctamente. se iba a correr. Ese es Carmen Pepe Yulín. La Pew. ¿Ok? Sí, Pepe la Pew. Pues mira, Una mosfeta. ¿Está bien? vamos a O dividir un esto, zorrillo, para que no digan que es machista. vamos a dividir esto en dos. Por un lado, nosotros tenemos a el Partido Popular que está tratando, el Partido Popular en edad serán jóvenes, pero lo que están tratando es volver a venderle al pueblo de Puerto Rico los mismos aquellos discursos que ellos entendieron le fueron exitosos y que le fueron exitosos hace 50, 60 o 70 años. Aquí no hay innovación alguna, aquí no hay interés porque hay innovación alguna, incluso lo que viene es nuevamente 936, lo mejor de los dos mundos, y un Puerto Rico post-issue de estatus. Ese es el discurso del Partido Popular. Ellos no tienen ningún interés que no sea eso. Carmen Yulín obviamente es patentemente contrario a eso, pero
independientemente ella quiera correr o no, hay gente que no es una cuestión nada más de tú tener posiciones, es también de tener influencia. Yo creo que ella está consciente de que en este momento la única forma en que ella puede tener influencia, que la ha tenido a nivel nacional, pero que lo puede tener porque depende allá también de tener relevancia en Puerto Rico, porque ella no tiene relevancia afuera innata, o sea, su relevancia en los estados y en el Congreso es como una de las voceros de Puerto Rico, y en la medida que ya eso vaya pasando el tiempo, ella vaya perdiendo importancia y relevancia en Puerto Rico, pues eso la afecta ya. Así que aun cuando ella no vaya a ser una candidata viable, ella sabe que ya se tiene que insertar en algún tipo de discurso en la isla para mantener su impacto fuera. Y yo creo que eso es lo que ella está haciendo. Yo no creo que ella crea que tenga grandes posibilidades de muchas posiciones en este momento, sino es un intento de mantener su relevancia y de ocupar un espacio que ella ya sabe no existe dentro del Partido Popular, y que el único sitio donde podría haberlo en algún momento y tener doble función, ella obtener mayor poder y también mantener en jaque al Partido Popular que hay ahora, es en Victoria Ciudadana. Claro, y que está de Rapidito, Miguel, cortito. Carmen Yulín, un rasgo de su personalidad es que es una persona que le gusta llamar la atención. Bueno, vamos a entender, es narcisista. Es la clásica narcisista. Esa es la palabra, es narcisista. Okay, es narcisista, por lo tanto, eso explica. Vamos a ir un poco ahora de la guerra del presidente del Senado contra los periodistas, los analistas, pero mayormente los clubes de prensa, los coge de frente. Esa ha sido la franquicia exclusiva de Tomás Rivera Schatz desde que se fue Pedro Rosselló, que peleó finalmente con la prensa después de lo que le hicieron en el Nuevo Día en el año 97. Después de eso, yo no he visto ningún otro político que le dé tan duro a la prensa. Eso tiene una razón de ser. Hay gente que dice, se volvió loco, le escribe malas palabras, a todo lo que da. Bueno, ya hoy en día las malas palabras son parte del rigor. De hecho, vaya a España, léase cualquier periódico, vea TVE, vea Antena 3, y usted va a ver que nosotros somos finísimos comparados como son los españoles o los argentinos. Ya hoy esa cuestión de que las reglas esas que tenía o que tiene la FCC y todo eso se lo han pasado las redes sociales y los políticos en el mundo entero por el forro. Pero es una franquicia, cójalo ahí. Lo que pasa es que Tomás Rivera Schatz habla en castellano y todas las palabras que dice él están en el idioma y están en el diccionario de la Real Academia Española con el significado que él quiere que se entienda. Ahí no hay significantes, hay significados. Y eso es lo que y uno lee eso, los tiempos han cambiado y eso empezó. Es más, quien empezó eso, Luis, es una persona que tú y yo queremos mucho, Juan Manuel García Pasalacua, y lo empezó aquí en Noti1, y una vez el New York Times le dedicó un reportaje a eso, y él pues y hasta Álvarez Guedes, que venía a esta emisora, él decía que ese tipo de palabras son palabras necesarias, y hasta hay un ensayo de Francisco de Quevedo de hace 400 años que no voy a decir el título por timidez, no es que no me atreva, es por timidez, pero si me dan luz verde lo digo. Y entonces textéalo. Pero son palabras ya necesarias. El periódico El País hace... El presidente de los Estados Unidos ya lo usa. Sí. Claro. Él le dijo cerda. El presidente le dijo cerda a una periodista. El presidente de Estados Unidos. Pero el periódico El País hace un tiempo atrás publicó una columna de un escritor y el título de la columna era para defecarse. Digo, es un eufemismo el defecarse en el sumo hacedor. Y el periódico que te la puedo enviar ahorita, Luis, el periódico El País pues publicó eso como si nada, porque eso es parte del idioma español. O sea, todas esas palabras son parte de la lengua y está en el diccionario. Sí, y en esa línea, yo creo que el presidente del Senado, como muy bien ha resumido Luis, tiene un trademark, como se le dice, o sea, una marca. El hecho de tener a los periodistas a raya, él no la ha intimidado,
electoralmente él entiende que eso ha solidificado, tiene o sea, dentro del Partido No Progresista y fuera, él tiene un sector que le gusta, que habla de frente, que habla claro, que le dice lo que le tiene que decir a los periodistas, que no se amilana, no se intimida. Y eso le ha venido bien electoralmente hablando. Hay gente que dice que no. Yo soy de la postura que a mí me gusta estar con alguien que esté claro, que yo sé por dónde va. O sea, y el ejemplo más claro es que lo vemos en Donald Trump. Podemos diferir de Donald Trump en muchos de sus estilos. O sea, pero pues con Donald Trump, pues tú sabes que te va a hablar ahí de frente. Sorprendentemente mucha gente dice que Tomás Rivera Chats se puede parecer a Donald Trump. Tomás Rivera Chats públicamente ha rechazado muchas de las posturas de Donald Trump. O sea, la ha rechazado, tiene su propio criterio y él se ha parado de frente. Y esto de la prensa, yo creo que no es que le ha declarado la guerra la prensa le declaró la guerra al presidente del Senado y el presidente del Senado se ha defendido, o sea, se está defendiendo y no se deja milanar. Esto para mí, la realidad es que tenemos que volver a los comienzos en la política electiva pública de Tomás Rivera Chats y en el momento en que se da, que es en el momento un momento crítico donde hay una persecución pública, claro, abierta y sin límites sobre el movimiento estadista. Y luego de ver lo que la prensa había hecho a un Pedro Rosselló, que era la figura política más grande que había tenido Puerto Rico desde Muñoz, y de verlo el impacto tan grande que tuvo la prensa sobre Rosselló, muchos políticos que hubiesen querido decir las mismas cosas no se atrevieron a decirlo, y ese vacío lo ocupó desde el principio Tomás Rivera Chats, con los riesgos que eso implica. Una vez él trascendió el riesgo inicial, que es uno someterse a ese tipo de proceso, ¿verdad? Y aguantar los primeros cantazos que trae eso, pues la realidad es que él se convierte en el portaestandarte de ese tipo de defensa que un sector grande del movimiento estadista entendía que hacía falta y que ese vacío no lo estaba llenando nadie. No porque no pensaran igual, sino porque realmente algunos, muchos, la mayoría, tenía un miedo grande con que la prensa los destruyera políticamente, y una vez Tomás trascendió eso, quedó liberado, y digo Tomás como, ¿verdad?, el presidente del Senado, con todo el respeto, pero él quedó liberado ya de ese yugo, y tiene una libertad que muchos envidiarían políticamente, que es similar, como dice Miguel, a la de Trump, en el sentido de que una vez tú trasciendes eso, no es fácil y no lo puede hacer todo el mundo, pero una vez tú lo haces, eso trae consigo una libertad, y eso trae consigo, como tú dices, Luis, ocupas un campo que no cualquiera puede ocupar. Y tiene sus heridas de guerra. El presidente del Senado tiene sus heridas de guerra. Vamos a entender algo. Tomás parte de la premisa y aprendió muy temprano, porque la guerra de la prensa, el odio que la prensa le tiene a Tomás Rivera Chats, viene desde antes del evento donde fue arrestado por las banderas. ¿Ustedes se acuerdan de aquello? Claro. Y de ahí para abajo es como el senador que desestimaron el caso. ¿Cómo se llama él? El de educación. Héctor Joaquín. O sea, el odio es sarraceno. El odio es contra Héctor Joaquín. El odio es contra Yanira Raíces. El odio es contra Ricardo Rosselló. El odio es contra cualquier estadista que hable de frente. Ese odio ha creado un resentimiento tan grande entre las filas del PNP, el corazón del rollo estadista, que básicamente el político que defienda al estadoísmo contra los abusos de la prensa va a tener, óigame, una clientela enorme. Oye, ¿es así? Luis, sí, tú has planteado lo que tú acabas de decir, es un elemento ahí hay un elemento sociológico, y te voy a explicar. Todos esos ataques al movimiento estadista lo que hacen es que cohesionan al movimiento estadista. Por eso a veces la gente dice, oye, pero que ustedes se dividen y vuelven y se unen, sí, porque viene un ataque de afuera. Y yo doy como ejemplo, por ejemplo, una familia, los hermanos están enojados y cada cual por su lado, pero de momento viene el vecino y empieza a atacar el nombre de la familia. ¿Qué sucede con esos hermanos? Todos se unen. Cierran fila. Y eso pasa aquí con el PNP. El PNP es el mejor ejemplo. Número uno, el PNP es el partido que más enemigos tiene y que más enemigos ha tenido en la historia. Tiene todos los demás partidos políticos. Tiene la prensa, tiene sectores de la banca,
tiene instituciones privadas como el Colegio de Abogados y otras cosas más, otros sectores más. Y entonces cuando vienen esos ataques, eso es lo que sirve de unificación al PNP. Eso explica por qué la gente se pregunta, ay, pero ¿cómo es eso que ustedes se dividen, pelean tanto y a la hora de la verdad se unen y van a votar? Por ese factor. Claro. En los ataques de afuera unifican la disidencia que hay adentro, la eliminan y lo que hay es una unificación. Se lo puedo decir por experiencia personal. Mario, tú que me conoces de muchos años, tú sabías que yo empecé en esto en el programa Cara a Cara. Ah, sí. Y me caractericé por ser liberal, por criticar cuando era miembro del Partido Nuevo Progresista, por tener una mente independiente, por estar con las causas sociales, y de nada me valió. A mí me corrieron por ser estadista los periodistas y los medios de todos sitios. Yo no creo que yo soy un analista de noticias malo. O sea, yo creo que yo hago mi trabajo. De hecho, el haber estado 50 años en los medios contra viento y marea me debe explicar algo del relativo éxito que he tenido contra viento y marea. Ahora, entendí que yo no puedo defender aquello que me mata. A mí me exiliaron, a mí me votaron, a mí me excluyeron de las televisoras. Por lo tanto, yo le voy a aplicar exactamente la misma vara rigurosa a mis compañeros de prensa y a los medios que me han aplicado a mí. Es cuestión de equidad, de justicia, y ahí está. Y lo hago, he tenido éxito, estoy trabajando todavía a 73 años, lo que quiere decir que no me he robado ni un centavo, porque necesito trabajar cada día para poder vivir, porque con el seguro social no se vive, pero aprendí mi lección. La prensa de Puerto Rico es la prensa más corrupta del mundo, la más deshonesta del mundo, y es la institución más corrompida que hay en Puerto Rico después de la Junta de Control Fiscal. Estoy convencido de ello y por lo tanto no tengo pelos en la lengua. Con eso, mi gente, gracias, los espero el próximo